familias no les pagan el dinero que deben, ¿vale? Entonces, claro, ya llegaron a un punto que dijeron, o una de dos, o pagáis, o en agosto cada usuario que se pague sus prestaciones, sus prótesis. Y eso es que te entra desde una botella, un tornillo, es que te entra todo. Entonces, claro, han dado un margen hasta octubre. Y ahí hay que estar al loro. Porque es que imagínate eso lo que supone, la cantidad de dinero que supone a la gente. Y eso sería, bueno, una bomba, tío. Desde las capas más bajas hasta mejor profesores universitarios, es alucinante que algunos aún se creen muchas cosas que se dicen, ¿no? Es increíble. De alguna forma, el votar al PP nadie le da vergüenza ya. Entonces pongan a quien pongan, le da igual. No la pongan que pongan a Camps, que pongan a quien sea. La gente votará al PP. Y ese es el problema que tenemos. El problema no es que está votando la gente del PP, la gente media o alta. Están votando los trabajadores. Están votando los barrios como estos, que también son trabajadores y sacan mayoría absoluta. Un poco. ¿Por qué? Porque había una concepción antigua que la derecha administraba bien y la izquierda derrochaba. Pero ahora se ha demostrado que no es que sean corruptos, que son ineficaces, burros, o sea, y administran mal. Entonces quizás habría que asociar la idea de malos administradores con corrupción. Porque esa no lo tiene la gente clara. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Un poco lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros el proceso comunicativo sí lo tenemos bien analizado. Y sabemos dónde está el problema, que es el canal. Y sabemos dónde ese canal no genera un problema. Y es hablando uno a uno, con todos los ciudadanos posibles. Eso es un trabajo muy desagradecido. Muy desagradecido porque primero no se te reconoce y luego eso no tiene notoriedad. Ahora bien, con todo el mundo que tú consigues hablar, reunirte, asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes, siempre hay un poco la expresión que se te dice, no, es que vosotros ganáis en lo natural. Pero, hombre, claro, es que en lo público no parecemos nunca. ¿Tú sabes cuántos días hace que no sale adelante en cada uno? 58 días. Imaginaros en la primera si Rajoy estuviera 58 días sin salir. Es una cosa lamentable. No es lo mismo que aquel debate en educación, y es un clásico, pero es una barbaridad también, no es lo mismo que el debate sea si todavía hay 30 y tantos mil estudiantes en los 1800 barracones, que es el debate que hay aquí en Extremadura, el debate sea si los estudiantes tienen que tener un ordenador cada dos o individual. El gobierno de España ha decidido que para no apretar los ayuntamientos, decir, bueno, pues os dejamos endeudaros un poco más, que al fin y al cabo es decir, bueno, pues que vayan gastando quien tiene, que son los bancos, y ya veremos, iremos renegociando el dinero a devolver. Es decir, pero Valencia y Madrid no, porque ya estáis tan endeudados que vosotros dos no. Entonces, claro, eso es la otra realidad.